senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El Corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. En Entre Ríos nada nos las baja, porque siempre es temporada alta. Altas termas, altas tardes en el río, altos carnavales, alta diversión. Viví alto verano en Entre Ríos. Entre Ríos Turismo. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Este verano te hace falta Tigre. El sol, el río y las islas te esperan para desconectarte y disfrutar cada momento. También paseos, naturaleza, cultura y gastronomía en un entorno único a solo unos minutos de Buenos Aires. Viví el verano como nunca. Tigre, municipio. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Volvé que te quiero, extraño tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Volvé Argentina, te quiero ver grande, juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el respeto, vuelvan los honestos.
los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Vuelvan los valores de nuestros abuelos. Ciencia y salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Argentina, 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 vos podés, quiero que te levantes. Argentina, 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 vos podés, quiero verte grande otra vez. Somos héroes que cayeron, los que nunca más volvieron, los que están en el olvido pero nunca se rindieron. Somos que te hicieron patria, con la pluma, con el sable y la palabra. Quiero que te levantes otra vez. Somos más desprotegidos, los niños, los abuelos, los que cargan en sus hombros la pobreza y el desprecio, los que tiemblan con el frío, los que todavía pasan hambre. Quiero verte grande otra vez. Mi Argentina, mi Argentina, vos podés. Quiero que te levantes otra vez. Mi Argentina, mi Argentina, vos podés. Quiero verte grande. Volvé a Argentina otra vez. Mi Argentina. Muy bien, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Unas Cuantas Verdades. Esto es Unas Cuantas Verdades por Ecomedios, AM 1220, y también nos pueden escuchar en nuestro streaming, en ecomedios.com. Verdaderamente es una pena lo que está pasando en la Argentina en este momento. Es una verdadera catástrofe industrial y productiva, ¿no? Ayer ya se conocieron mucho más cierres de empresas. Una fábrica de ascensores en Ituzaingó que dejó en la calle a unas 150 personas, un frigorífico en Villa Gobernador Galvez que también dejó afuera decenas de personas, una mayorista en Mar del Plata que también dejó a mucha gente en la calle. Y así decenas de empresas que se van conociendo y la vamos a ir repasando aquí a lo largo del programa. ¿Qué es lo que hay que decir? En realidad al gobierno no le preocupa el cierre de fábricas, ni de pymes, ni de industrias, ni que queden familias afuera. Así como lo escuchan, no le preocupa. Es más, creen que es el efecto necesario de este modelo de una reconversión hacia otro tipo de economía, hacia otro país. De todas maneras, ayer cayó la recaudación ligada al comercio, por ejemplo, y aumentó la recaudación ligada a las importaciones, lo cual te está hablando de que el comercio interno se está desplomando y las importaciones están invadiendo los productos argentinos.
es justamente lo que quería Javier Milei, es justamente lo que voté, diría un libertario. O Santiago Caputo diría todo marcha acorde al plan. Pero el plan resulta que es de patas cortas, porque si piensan que por importar todos los productos de consumo masivo se van a beneficiar 50 millones de personas o 47 millones de personas, en tanto que solamente con la política de despidos absolutamente prevista, tolerada, y digamos hasta festejada y celebrada en los despachos de la Casa Rosada, si creen que así la economía va a resistir, se equivocan totalmente, porque no hay 47 millones de consumidores en la Argentina. En la Argentina solamente el 5% está en condiciones de consumir digamos, productos de alto valor o de alto valor tecnológico. Tal vez el 10% está en condiciones de consumir lisa y llanamente, a secas, y después cada vez más son los sectores que a raíz de tantos despidos que se tienen que ir a trabajar a aplicaciones como Rappi, Pedido Ya, o el Uber o cualquier otro tipo de aplicaciones, los que pueden, no hay lugar para todos. Esto es lo que está pasando, o lo mismo que fue pasando en los 90, cuando se hacían una cancha de pádel, o se hacían un parripollo, o se enganchaban en un taxi o en un maxiquiosco, y en poco tiempo esos mercados no andaban más y se tenían que fundir e ir a la calle, y así nacieron los piqueteros. Hoy quiere el gobierno transformar el sistema productivo. El gobierno cree que se va a salvar con algunas inversiones que todavía no llegaron en minería, en petróleo, en energía nuclear, que todavía, repito, no han llegado, pero sí llegó el desempleo. Vamos a tener una Navidad muy triste, de familias en donde quizás no haya pan dulces, o donde haya muy poca comida o menos comida que en otros festejos. Pero no solamente importa la Navidad, sino es el día a día. Es decir, están perjudicando a miles y miles de trabajadores, están barriendo con la industria, con las pymes, en función de una supuesta llegada de inversiones que va a dar trabajo a una ínfima cantidad de personas, porque todos esos sectores a los cuales apuesta el gobierno no son capital intensivo, no son trabajo intensivo, digamos, congregan muchísimo menos empleo que la industria, que las pymes y demás. Ahora, hay que permitir una industria o un sistema de pymes no competitivo, no, pero eso no se arregla haciéndola cerrar. Se arregla con política económica, con políticas productivas, bajando los impuestos donde hay que bajarlos, dando los incentivos donde hay que darlos, y cobrando los impuestos a quienes hay que cobrarlos. Es decir, hay gente en la Argentina, hay unos 14 a 17 mil millones de dólares en la Argentina de impuestos que no se pagan y que deberían estar pagándose en función del gasto tributario, en función de privilegios que tienen muchos sectores que no pagan. Y eso sería un ajuste fiscal virtuoso. ¿Por qué? Porque esos sectores no se empobrecerían, simplemente empezarían a pagar impuestos y simplemente ganarían un poco menos en su rentabilidad empresaria de lo que ganan ahora. Mientras que se podrían hacer políticas de consumo, políticas de empleo, políticas de generación de cadenas de valor, políticas de generación de valor agregado, bajando impuestos, bajando cargas patronales, bajando subsidios. Hoy Mercado Libre es una empresa subsidiada por ventajas impositivas y por muchas otras regulaciones que no tiene que cumplir y sí cumplen los bancos, por ejemplo. O las empresas de Tierra del Fuego, lo mismo. O también empresas de economía del conocimiento, de minería y de otros sectores de la economía, ¿no? Hay muchísimos sectores promovidos, todavía se puede sacar mucho dinero de esos sectores, y también empezar a combatir en serio la evasión fiscal y ir a buscar el dinero de la corrupción, que hoy ya vemos que es inalcanzable, es infinito el dinero que ha manejado la corrupción en la Argentina, decomisarlo, ponerlo a disposición de la justicia, pero también a disposición del Tesoro, de los bancos de desarrollo en la Argentina, para que puedan bajar, por ejemplo, las retenciones
y liquidar más cosechas y traer más dólares a la Argentina, para que puedan bajar sus impuestos las pymes y generar mayor puestos de trabajo, para que se pueda hacer un plan de capacitación física, técnica, de oficios, actitudinal, con todos los recursos de la economía, para que se pueda empezar a dar vuelta el círculo virtuoso, la rueda virtuosa de la economía. Hoy estamos viendo que no solamente se caen las pymes, las empresas, los supermercados, los frigoríficos, las empresas de ascensores, las empresas de metalmecánica, las empresas de autopartes, las empresas de calzado, las empresas textiles, las industrias, la industria, la pyme en general se está ya yendo. Algunos se están reconvirtiendo para ser importadores, pero en el medio dejan cientos de puestos de trabajo en el camino. Y el gobierno cree que con eso beneficia al consumo y va a generar una rueda virtuosa. Eso nunca pasó. El consumo solamente lo va a lograr y lo va a disfrutar un 10% a lo sumo de la población. Son los que se van de vacaciones, felizmente, los que tienen consumos altos en la Argentina, pero en la Argentina no se soluciona todo con consumo para esos sectores. Esos sectores finalmente pueden salvarse y después tendremos una Argentina de 80% de pobres. Una gran fábrica de pobres, una gran villa de emergencia por la cual después van a decir, y la culpa era de los Cuca. Escucha el programa. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, son las 8:20 y hay escándalos por todos lados. Ayer la senadora electa Florencia López, senadora del kirchnerismo, debutó con un escándalo, terminó a los empujones con personal de seguridad para quedarse con un despacho y denunció manoseo corporal. Del lado de Florencia López dicen que fue agredida por Victoria Villarruel, que fue manoseada por el personal de seguridad, por gente de Villarruel, y del lado de Villarruel dicen que la fueguina lo que quiso fue usurpar un despacho, se fue con un cerrajero propio para que le habilite el ingreso que había sido fajado por la presidencia de la Nación, ¿no? Ella decía que ese despacho le correspondía a ella, era de un senador anterior y cuando la seguridad se lo impidió empezaron a los empujones, las amenazas de denuncias. Villarruel había emitido una resolución en septiembre para que los senadores salientes devuelvan su despacho. Ahora, hay más escándalos, vamos a tirar títulos porque hay mucha información. Están denunciando a Chiqui Tapia por lavado de dinero y por sus tweets. Hay un allanamiento contra Ariel Vallejo, el titular de Surfinanzas, por embargo y contenido de sus celulares. También hubo críticas de Domingo Cavallo del plan económico, dijo que no se apuntan las reservas. Y lo que nosotros anticipamos ayer aquí en Unas Cuantas Verdades sobre el desmanejo de los recursos que tiene el gobierno. Ayer hubo 2 decretos, en uno se congelaron los 70.000 pesos de bonos que cobran los jubilados, es decir, se va a pagar el mismo monto que en diciembre que en el resto de los días. Y también, por otro decreto, el 849, se aumentaron las partidas de manera exponencial y de manera injustificada en la CIDE, unos 26.100 millones de pesos más para la CIDE para diciembre solamente, después vamos a dar los rubros, y 173.000 millones de pesos para la Agencia Nacional de Seguridad, que es la que paga los medicamentos. Si ese dinero
va a engrosar digamos, las pensiones de los discapacitados, sería una buena noticia. Pero ese dinero puede ir perfectamente también a pagar deudas con empresas de medicamentos, ¿no? Y eso es lo preocupante, porque en ese organismo se encontraron enormes casos de corrupción, de fuerte corrupción, y lo está investigando el fiscal Franco Picardi. Como decíamos, la recaudación volvió a caer, bajan impuestos ligados al comercio y se disparan los impuestos a las importaciones. Después vamos a profundizar. Y Donald Trump le dio un ultimátum a Maduro, a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, el dictador de Venezuela. Le dijo: tenés que abandonar el país. Venezuela y Maduro están poniendo condiciones que no acepta Donald Trump ni por las nubes. Y llegamos, sí, entonces al factor de los despidos. 40 despidos hoy hay en el cierre de Color Living. Es una fábrica de muebles que queda acá en Cava. Color Living despidió a 40 trabajadores porque ahora va a importar muebles de China seguramente, ¿no? Después hay más, no solamente Color Living está cerrando sus puertas. Tengo acá más información. Por ejemplo, tenemos los ascensores Cóndor, la fábrica de ascensores Cóndor en Ituzaingó está al borde del cierre. Llegó a tener 180 trabajadores, hoy trabaja con 40 y se especula que pueden llegar a cerrar la fábrica. Hay protestas en la puerta de la fábrica de Cóndor. Después tenemos trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador Galvez por falta de pago. Estarían protestando en este momento. La planta continúa tomada en forma pacífica ante la ausencia de respuestas empresarias. Hay gente que hace 3 meses que no nos pagan. O sea, a la empresa no le gusta no pagar. La empresa necesita pagar, necesita que sus trabajadores estén bien. Esto de que no paguen es verdaderamente una catástrofe para cualquier empresa. Ahora te voy a mencionar. Sí tenemos las imágenes de las empresas que cerraron, que te pasé, Claudio, al chat. Todas las imágenes de captura tomadas de ayer del programa del gato silvestre, que dicho sea de paso, lo felicitamos por su enorme estatuilla de Martín Fierro de oro. El gato silvestre, en minuto 1 en C5N, repasaba. Y atención, que lo menciono porque en realidad yo veo que es el único canal que está mencionando este tema. Yo ya lo empecé a mencionar hace mucho tiempo, el tema del cierre consecutivo de las empresas. Hoy vamos a hablar con industriales, empresarios, para saber cuál es el pulso de las empresas. Y bueno, repasábamos ayer, ¿no? 150 despidos en Newsan, en Tierra del Fuego. El 5 de noviembre se conocieron. El 6, 400 suspensiones en Electroluz, en Rosarios, 400 suspensiones. El 12 de noviembre se conoció la quiebra decretada de la Suipachense. También quedaron familias en la calle. El 17 de noviembre, suspensiones en Textil Lana en Mar del Plata. El 17 de noviembre, el cierre de la sucursal Jaguar en Bahía Blanca. Pero tenemos más, más empresas que son, por ejemplo, el cierre de planta de la empresa Valcalar de La Rioja, el 18 de noviembre. Después tenemos el cierre de la planta Luxo de La Rioja, el 18 de noviembre. Y ahora vamos a ver las imágenes. Esta imagen que tenemos ahí en pantalla ahora es la de Cóndor, los ascensores Cóndor, que ayer anunciaron que podrían echar a más de 100 trabajadores. Es una histórica fábrica de ascensores en Ituzaingó, ¿no? Después estábamos hablando del cierre de planta de Luxo en La Rioja, un cierre de planta, ahora lo vemos en pantalla, ahí tenemos Luxo La Rioja, Valcalar La Rioja,
cierre de planta con 50 despidos de Dana en San Luis, esto fue el 20 de noviembre. Podemos pasar al otro video o a la otra imagen que nos marca que hubo un cierre en Mar del Plata de Dana con 50 despidos y 600 suspensiones en Giorgalos, en Victoria, el 25 del 11. 600 suspensiones de Giorgalos. Después tenemos los 220 despidos de Whirlpool. Hoy en pantalla estamos viendo los 150 despidos de New Sun, los 400 suspensiones en Electrolux, la quiebra decretada de la Suipachense tenemos en pantalla. Bueno, y ahora pasamos a los despidos de Whirlpool, 220 despidos de Whirlpool. Y después tenemos 35 despidos en Essen. 35 despidos en Essen. Y ayer se supo de un mayorista acá en el conurbano, o mejor dicho en Mar del Plata, perdón, que se llama Caromar. Caromar también cerró sus puertas. Caromar cerró sus puertas y ahí también hubo una nota que hacía el Gato Silvestre, no sé si la tenemos ya en punta, pero ya vamos a tenerla. Una nota que el Gato Silvestre mostró de nuestro siempre amigo Maximiliano Piceta, que ha venido acá a unas cuantas verdades y siempre nos atiende. Es muy impresionante escucharlo a Maximiliano Piceta. En el video 5, si lo tenemos, está la nota de Maximiliano Piceta que dice que quieren convertir a los productores en importadores. Quieren convertir, lo que decíamos recién en la apertura del programa, ¿no? Quieren convertir a productores en importadores. ¿Lo tenemos? Ahí está. Bueno, y el vicepresidente del Movimiento Nacional de Pymes, Maximiliano Piceta, quien va advirtiendo sobre la situación cada vez de mayor gravedad en las pymes argentinas. Todo lo del sector industrial con una capacidad ociosa del 50%, del 50 y pico. Digo, están trabajando al 40, al 40 y pico. Y el sector del comercio también la está pasando mal por ende, porque no hay ventas. Y el industrial que ya está empezando a pensar, y esto es lo más doloroso y lo más fuerte, que está empezando a pensar en hacerse importador. O no leen que empieza a pasar que ya dicen, yo tengo 50 tipos para producir, y yo con 10 tipos me hago importador, traigo todo de China, traigo todo de donde sea, y sigo abasteciendo al mercado y tengo mucho menos quilombo de lo que tengo con 50. Ahí tenían, ese es Maxi Piceta, que siempre sale aquí en unas cuantas verdades, bueno, el Gato Silvestre y la producción de Minuto 1 en C5N tomaron ese fragmento de una nota que también se había hecho en algún streaming en el interior. Pero esta voz de Maxi Piceta va creciendo en todo el país, al igual que otras voces, y también la nuestra, que la nuestra cada vez tiene más interacciones en todas las redes sociales con todo lo que estamos diciendo. Nosotros ya hace muchas semanas venimos diciendo que este modelo es el mismo que fracasó con Menem. Mucha importación, nos quedamos contentos con productos, digamos, del mercado baratos, pero no nos damos cuenta que estamos destruyendo el empleo, ¿no? Y el empleo después determina que no tengas consumo. Es decir, es bastante fácil la ecuación. Quieren importar todo, transformar a los empresarios productores en empresarios solamente importadores y destruyen empleo, pero dicen que benefician a 50 millones de consumidores. De los 50 millones en realidad cada vez consumen menos, habrá a lo mejor 5 millones que pueden consumir y que además le da lo mismo si un lavarropas sale 100.000 pesos que si sale 60.000 o si sale 70.000 pesos. No le cambia la ecuación a ese sector que consume. En cambio, sí perjudica enormemente a los jubilados, a la clase media, a los trabajadores, a la construcción, a los trabajadores industriales que ya no tienen
su sustento, su modo de vivir, y que tienen que irse a un Uber o a una cuenta provista o a abrir un monotributo para trabajar de algún trabajo que seguramente va a durar poco, porque, como pasó en los 90, los parripollo, las canchas de pádel, los maxi kioscos, los taxis, los remises se evaporaron en menos de un año y la gente después salió a protestar a la calle. Estamos creando una nueva camada de piqueteros mientras se cae la recaudación fiscal, mientras se cae la economía y celebran los termos libertarios esta destrucción de la gallina de los huevos de oro que es la Argentina productiva. Porque va a haber un momento en que no les va a alcanzar la plata para pagar planes sociales y le van a echar la culpa a los cuca, a los gastadores, a la justicia o al Congreso o a la casta. Alguna casta van a encontrar para echarle la culpa. Pero los culpables son ellos, que son los depredadores de la economía. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, seguimos en unas cuantas verdades, son las 8:36, 20 grados 6 la temperatura, va haciendo calorcito en la ciudad de Buenos Aires. Hay y crece el escándalo del Chiquitapia. Fíjense que la financiera Surfinanzas, que está vinculada a Chiquitapia porque maneja muchos fondos del fútbol, fue congelada en todas sus cuentas bancarias y ordenaron secuestrar el celular de Ariel Vallejos. Es el titular de Surfinanzas y también allanaron la sede del Club Banfield y se hicieron de otros 19 procedimientos. Lo ordenó la Justicia Federal de Loma de Zamora, que viene avanzando muy fuerte. Ariel Vallejos, mano derecha de Chiquitapia, vinculado al titular del fútbol argentino, y a Pablo Tobillino, hombre fuerte de la AFA. Cada vez más se va convirtiendo en un gran problema. Ayer Marcelo Longobardi se refirió a este curioso caso de Ariel Vallejo y fíjense quién lo defiende. A ver, ¿qué decía Longobardi en el día de ayer? Bueno, el estudio que defiende al tipo que el gobierno persigue es el estudio del ministro de Justicia Mariano Cuño Libarona. El estudio de abogados que defiende al señor Ariel Vallejo, que es el financista de la AFA y por lo tanto de Tapia y todo este escándalo espantoso, es el estudio de ¿quién?
¿Qué estudio de abogados defiende al señor Vallejo, sindicado como un turbio financista de la AFA, que también conecta con el caso del Andís? En el submundo aparece Calvete con las criptomonedas. Bueno, el estudio que defiende al tipo que el gobierno persigue es el estudio del ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Yo puedo creer, digamos, que el doctor Cuño Libarona se desentendió de su estudio, que renunció, digamos, a su estudio, y que sus hermanos o funcionarios que han quedado allí defienden a los tipos que él debe perseguir, porque se supone que el señor Ariel Vallejo está perseguido por la FIP, por la Oficina contra el Lavado, qué sé yo, por la policía, en beneficio del debate. Supongamos que Cuño Libarona no tenga nada que ver con todo esto. Me parece que el estudio Cuño Libarona debe tener muchos clientes. Hace falta esto, porque naturalmente uno tiene que sospechar. Increíble, ¿eh? Es una muestra de lo que está pasando en la Argentina, que el estudio de Cuño Libarona, que tiene como socios, él tal vez se retiró del estudio, pero no hay ninguna duda de que él es un socio, aunque esté retirado del estudio, junto con Rafael Cuño, con Matías Cuño, con Mariano Cuño, a quienes conozco de hace mucho tiempo, lo conozco, hemos ido juntos al colegio, con alguno de ellos, con Rafael, con Matías también, y digo, señores, tengan un poco de recato. ¿Cómo van a defender al hombre que está acusado de lavado de dinero al lado de Chiqui Tapia, que está investigado por el gobierno, el mayor enemigo del gobierno, el Chiqui Tapia, y lo está defendiendo el estudio de Mariano Cuño Libarona por lavado de dinero? Mariano Cuño Libarona tiene bajo su órbita a la oficina de la Unión, mejor dicho, de la Unidad de Información Financiera, la UIF, que tiene que investigar todos los delitos de lavado de dinero. Y ya que lo investigue el estudio de Cuño Libarona, es altamente preocupante. Se tendría que o abrir de la causa o renunciar al ministerio, porque además está yendo en contra de los intereses supuestamente de Javier Milei y de Karina Milei, o está yendo a favor de los intereses. No lo tengo claro, porque Surfinanzas apareció también canalizando fondos de Miguel Ángel Calvete, que era el organizador de las coimas, según lo que dice el juez Casanelo y el fiscal Picardi, organizador de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces Calvete también operaba. Entonces quiere decir que los Tapia, los Kirchner, los Massa, los Zamora, que están enfrentados supuestamente al gobierno, trabajan con las mismas financieras que trabajan estos y trabaja el gobierno. Digo, o gente del gobierno o un negocio que ha ocurrido en el gobierno al calor del poder, como el Andis, en donde apareció la financiera Surfinanzas. Todo esto da mucho, pero mucho para hablar y para investigar, ¿eh? Nos vamos a meter de nuevo en la destrucción de empresas y de pymes, en este raíz del depredador número 1 de la economía, que ya a esta altura hay que llamarlo el depredador, así como Giuliano da Empoli habla en su nuevo libro, en su último libro, de el tiempo de los depredadores, y se refiere a la nueva derecha, como la de Trump, la de Milei o la de Orban, en cuanto a depredadores de tipo de la democracia, ¿no? De órdenes de la democracia. Bueno, en el caso de Milei, no me meto con otros países, pero en el caso de Milei está depredando la economía. Vamos a hablar con Claudio Dreyer. Claudio Dreyer es presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, y dimos una enorme cantidad de ejemplos de empresas que ayer anunciaron despidos o cierres o suspensiones. Quería saber cuál es, desde la mirada de la Cámara de la Industria Indumentaria, cuál es la mirada que está existiendo en este momento. Mira, hoy tenemos reunión del Comité Ejecutivo de la UIA, con lo cual vamos a tener un relevamiento no solamente de este sector industrial, sino de la totalidad, pero puedo adelantarles a ustedes que hay un proceso de deterioro muy profundo en todo lo que es la industria y en los distintos sectores. Creo que no hay prácticamente ninguno, ¿no? Porque está abarcando algo muy, muy amplio. La pérdida de puestos de trabajo es sistemática, hay despidos, hay suspensiones, hay desaparición de pymes, muchas pymes han desarmado su actividad.
Esto entró en un proceso muy agudo hace unos 100 y pico de días. Estamos hablando del cuando el sector gobierno, textil, ¿no? Estamos hablando del sector acá textil. del sector de indumentaria. Es una parte del sector textil, que es la confección de prendas, el diseño de prendas, todo el aspecto, diseño, producción y comercialización. Claro. En forma muy grave, porque son todas importaciones que hoy hay muchísimas empresas realizándolas, con lo cual esto golpea los niveles, y aún siendo estas empresas que yo te menciono, son empresas de primer nivel, muy desarrolladas, con un alto nivel de producción, y sin embargo se dan las mismas condiciones. Son empresas que trabajan en combinación con información de empresas alemanas, como el caso de Adidas, como el caso de Nike. No estamos hablando de talleres sin productividad. Sin embargo, están seriamente afectados por la combinación de dos aspectos. Por una recesión, combinado con el aumento incesante de las importaciones. A ver, ¿cuál es el primer factor? La recesión, la falta de consumo. Sí, bueno, el gobierno ha buscado una recesión. Ha buscado que cuando hace unos 100 días aumentó la tasa de interés a un nivel exponencial, ridículo a nivel mundial. O sea, no hay países que tengan tasas de inflación, tasas de interés de 70-80%, con lo cual las empresas no pueden sostenerse si no pueden financiarse. Claro, y además si no pueden vender pantalones o zapatillas a los consumidores, porque eso es lo que fabrican, ¿no? Y Claro, hay falta de es una consumo. especie de falta de consumo, importación récord de los últimos años. Evidentemente hay una caída en muchísimas empresas pymes y empresas medianas que han suspendido personal o han despedido personal. Esto se ve lentamente lo que está sucediendo, no es que aparece de un día para otro, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que nos vamos a encontrar con un cierre de año muy complicado y lamentablemente con mucha gente perdiendo el trabajo. Claudio, vos sos un referente en la industria textil, no me cabe ninguna duda. ¿Puedo mencionar el nombre de tu marca? No, porque yo hablo como presidente de la Cámara de la Indumentaria. Está bien, o sea, pero bueno, estoy- tu marca es exitosa, siempre lo ha sido, vende acá afuera, tienes sucursales en todos lados, has sido siempre un empresario, digamos que llevó la delantera en muchos aspectos, y lo digo no acostumbro a elogiar en las entrevistas, pero creo que es así, y por eso vale mucho tu palabra. ¿Qué están haciendo estas empresas? ¿Están cerrando y abren la importación? ¿Y de dónde viene la importación? ¿De China, de Estados Unidos? No, las importaciones de indumentaria vienen fundamentalmente de China y del sudeste asiático. Te decía, se están batiendo los récords de importaciones con productos que muchas veces vienen subfacturados, porque el gobierno quitó lo que se llama el precio de referencia, ¿no? El precio de referencia es cuando vos sabés que una camisa esa en China, el valor mínimo, $2, $2.40, que es muy barato. Ahora están entrando camisas a 0,80 centavos de dólar. Entonces, antes había un precio de referencia. Vos decías, la camisa menos de $2 es imposible. Claro. ¿Qué te sirve el precio de referencia? Que no estén subfacturando para pagar menos impuestos, traer la mercadería más barata para venderla en negro en la Argentina. Ese es el concepto de la subfacturación. Claro. Y por otro lado, este gobierno no solamente ha controlado... ¿Y la traen a 80? Perdón, ¿la traen? Lo traen a 80 y pagan impuestos por 0,80. Por 0,80. ¿Y cuánto sale la camisa en realidad? ¿Cuánto la compra el importador? No hay camisa más barata. Por supuesto hay una variedad de camisas enorme. Pero la camisa más barata que vos podés conseguir en China cuesta $2.50, $2.80 claro. o $4. Entonces 0,80 es una obviedad que es una mentira, ¿entendés? Claro, Entonces vos pagás los impuestos de importación sobre 0,80. ¿Por qué pagás una subfacturación? Porque lo vas a vender en negro en sectores como la salada, saladita,
que en este momento reciben estas prendas a un valor muy barato y han dejado de producir en la Argentina, ¿no? El gobierno no, Pero también no se pueden parece vender tomar conciencia. también se pueden vender en Sí. locales, en locales de una marca reconocida, si esta marca se dedica a importar este tipo de productos. ¿Y de $4 a cuánto la ponen en el mercado? Claro, lo que pasa es que si alguien miente que vale 0,80, es porque vas a vender en negro, porque Claro. te explico cómo, pero, o sea, si es una marca, que también importan las marcas, no le conviene comprar con un valor falso de 0,80 porque va a tener que pagar impuesto a las ganancias cuando vende a un precio más alto, Más ¿entendés? alto, claro. No le conviene poner un precio de costo bajo cuando va a vender a un precio alto porque el diferencial es ganancias. Exacto. Entonces, en general, la subfacturación tiene que ver con un circuito de evasión fiscal que en la Argentina es muy alto y que el gobierno no ataca, ¿no? No solamente no ataca, sino que muchas veces aplaude a los evasores diciendo que son héroes. Entonces son medidas bastante contradictorias. Creo que el gobierno no toma conciencia de la necesidad de desarrollar un proyecto productivo, no toma conciencia de que la industria es uno de los elementos determinantes para el desarrollo productivo de la nación, que la industria es fundamental para el empleo, y para el empleo formal, y para el empleo bien pago, porque bueno, justamente la industria es la que paga los mejores sueldos, obviamente, ¿no? Pero bueno, en el discurso del presidente de la Nación solamente habla de minerales, energía, gas, campo, no menciona la palabra industria. No. O sea, hay un desconocimiento profundo, llama la atención por gente que ha estudiado y que aparentemente se ha preparado, que no comprende que los países más importantes del mundo, cualquiera que vos nombres, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, el sector industrial es el sector más dinámico de la economía, ¿no? Porque aparte es el que produce innovación, el que produce cambios, en fin, es Claudio, bastante sorprendente, sí. Vos tal vez no lo puedas Escucho. decir porque sos el presidente de la Cámara de Indumentaria, pero yo respetuosamente voy a discrepar con lo que vos decís en cuanto a que el gobierno no se da cuenta de que la industria es importante. Yo creo que en realidad el gobierno quiere destruir a la industria porque cree que la industria es un sector que está de más en la economía, que son subsidiados, que tienen prebendas, que son sectores no productivos, no competitivos, que si no pueden competir tienen que cerrar, o sea que tienen una activa animadversión y una militante animadversión contra la industria y creen que lo que está pasando está bien, porque eso va a ser transitorio y después la gente se va a reconvertir en otros rubros que son productivos, como la minería, el litio, la energía nuclear, para la cual no están ni capacitando, ni haciendo planes de productivos, ni siquiera están viniendo esas inversiones, ni siquiera los argentinos hacen esas inversiones. Pero este es el relato, es más grave todavía. Los funcionarios dicen... Si esto fuera así como decís vos... lamentablemente tendríamos que llegar a la conclusión que hay una enorme ignorancia de parte de los funcionarios de qué está pasando en el mundo en este momento, ¿no? Si se confirma esta teoría tuya, podríamos ver falta de conocimientos, desconexión con la realidad, porque hoy el mundo no solamente defiende su industria, como lo hace Europa, como lo hace hoy el presidente Trump, que es nuestro gran amigo y protector, y hoy pone aranceles protegiendo a los sectores industriales, sino que aparte tiene una falla estructural este plan, que es país que no educa, país que no invierte en el desarrollo de las ciencias exactas, que no forma a gente vinculada a la ciencia y tecnología, es un país que no 100 años, en 15 años, si nosotros no tenemos hoy 20 o 30.000 estudiantes estudiando ciencia de datos y colándose donde lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, este país no solamente no va a ser potencia dentro de 30 años, este país va a desaparecer dentro de 30 años, porque la India o China o los Estados Unidos o Brasil está convocando a los jóvenes a que vayan a estudiar aquellas materias que son las materias del futuro.
Porque si no tenés esas herramientas, claro, vas a quedar afuera. Pensar que 200.000 costureras que hoy confeccionan ropa van a pasarse a desarrollar minería, me parece un poco delirante, ¿no? Del todo delirante, del todo delirante. Además tenemos que hacer un plan masivo de capacitación laboral, te agrego, suscribiendo a lo que vos decís, en todas las competencias de la economía, porque hoy vas a encontrar desde el muchacho que está tirado en la calle al que cobra un plan social en su casita del conurbano o de un barrio pobre y tiene una changa, a un enorme sector, a una enorme gama de pobreza que, digamos, no medida por INDEC, que la mide mal 31%. La pobreza es del 60%, porque la gente que no puede consumir o que llega hasta fin de mes, digamos, y que no tiene los elementos de vida como para poder desarrollarse, tener un auto, tener una casa propia, eso es pobreza también. Ahora digo, esos sectores tampoco pueden aprender energía nuclear de buenas a primeras. Tenés que encontrar toda la gama de los miles de oficios que se necesitan en todas las áreas productivas, desde la minería, la energía, el litio, el agro, la evolución de la cadena de valor de esos sectores, es decir, agregar cadena de valor, por ejemplo, o generar fábricas de baterías, de celulares, de autos eléctricos y demás, hasta lo textil, el calzado, pero bajando impuestos, dando mejores perspectivas en cuanto a financiamiento, agregando impuestos que hoy no pagan ciertos sectores privilegiados de la economía, que son 14.000 millones de dólares. Entonces hay que hacer todo un plan productivo y educar a millones de personas que no se pueden recibir de ingeniero nuclear, pero sí de técnico, ¿no? De técnico. Sí. Te doy un ejemplo concreto. Mi nieto estudia ciencia de datos en la UBA en exactas, ¿sí? Sí. O sea que es exactamente la carrera que lo va a llevar, y ya lo está haciendo porque está casi terminando, trabajando sobre inteligencia artificial. Te decía que en la India esto hay que reproducirlo por 10.000, 15.000, 20.000, 100.000, ¿no? Sí. Los docentes que hoy dan las carreras del futuro, aquellas carreras que van a determinar que Argentina siga siendo un país relevante, esos docentes hoy ganan como una persona que trabaja en un restaurante lavando las copas. Entonces, no hay concepto hacia dónde va el mundo. La verdad que hay un nivel de ignorancia, hay una concentración en que haya equilibrio fiscal, cosa que me parece fundamental. Hace un año que tenemos equilibrio fiscal, y sin embargo no vemos que la economía funcione, vemos que el dólar todavía está controlado, que todavía está con un cepo, vemos que las fuerzas productivas no crecen. Bajó la inflación fundamentalmente, es un gran mérito del gobierno, pero no es un mérito para 5 años, o sea, bajaste la inflación al 30%, pero el 30% es un número ridículo en el mundo. O sea, ningún país latinoamericano, salvo Venezuela, la inflación de Uruguay, de Chile, 7, 6, o sea, son inflaciones de países civilizados. Pero bajó la inflación. Pensar que el año próximo... No, digo, pero esa bajó. Inflación que bajó, supuestamente, o se desaceleró, fue a costa de una brutal recesión y una destrucción del consumo. Entonces cayeron todos los fabricantes de bienes y de bienes y servicios, comercio. Así es. Bueno, el gobierno esto buscó y todavía la gente no lo comprende, porque siempre la gente quiere tener la esperanza de que esto se resuelva. Entonces hubo una elección, y en esa elección, donde el gobierno sacó el 41% de los votos, o sea, más que los demás, demostró que hay un sector de la sociedad que todavía espera que este gobierno ponga las cosas en orden, ¿sí? Claro. Bueno, yo creo que una elección no es un cheque en blanco, ¿no? Si el gobierno cree que por haber ganado una elección de medio término la gente va a esperar en las condiciones en que está la economía, creo que se equivoca, y ojalá tome las decisiones lo más rápido posible para generar empleo y traer un poco más de bienestar a la población, ¿no?
Claudio Dreyer, impecable, gracias, muchas gracias por darnos el panorama exacto de lo que está pasando en el mundo de la indumentaria y de las pymes en general. Abrazo grande. Bárbaro, un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Era Claudio Dreyer, un gran empresario textil y de indumentaria, que es el presidente justamente de la Cámara Indumentaria de la Argentina. Bueno, cayó la recaudación real en el 8,6% en noviembre. O sea, la que está vinculada al consumo, al comercio y al consumo. Y el IVA aportó 5% menos. Esto es un dato importante porque además subió la recaudación vinculada a las importaciones. Esto lo cuenta iProfesional, el portal donde tengo el honor de trabajar. La recaudación impositiva de noviembre se asemeja a una foto de la economía argentina actual, mientras que la mayoría de los rubros registran una caída en términos reales descontada la inflación. El sector que las lidera es el de los derechos de importación, ¿no? Las compras al exterior sigue por encima de los 7.000 millones de dólares mensuales, atada por un tipo de cambio que todavía se percibe atrasado por buena parte del mercado. Mientras, en el sentido inverso, las retenciones a las exportaciones dejaron a pocos en la caja del arca. Las retenciones a las exportaciones dejaron pocos pesos en la caja del arca, y esto es el resultado del adelantamiento de las exportaciones de septiembre en medio de Tax Holiday. ¿Se acuerdan cuando hicieron ese, digamos, viva la pepa para el campo y bajaron las retenciones a 0 por 3 días, ¿no? Se agotó el cupo en 7.000 millones, pero la situación cambiaria ahora desestimula las ventas. Los impuestos por importación explican ahora un 4% del total de la recaudación, mientras que las retenciones a la exportación, que en otros tiempos supieron ser el 10%, ahora rondan el 1,5% de la torta. El frente a una inflación al 31%, lo recaudado por el ARCA se incrementó en un 19,7% anual, pero si se restan noviembre del 2024, los ingresos excepcionales de la entonces UBA habría sido un 29% de esa suba, ¿no? Es decir, el gobierno está avisando que la caída real no fue del 8,6% que se refleja en los números, sino solo del 1,5%. También se registra, dice, cuando se compara los números de hace un mes, corresponden a octubre, también se registra una caída de 3,5% en términos reales. O sea que la foto del estancamiento es real. El IVA de la DGI registró una merma de 5%. 5% cayó el IVA. Después, los tributos recaudados por el sistema de seguridad social, que están relacionados con el nivel de empleo y salario, cayeron 1%. Aunque la baja es pequeña, el dato llama la atención porque en los meses anteriores se venía registrando una mejora real en los aportes patronales y personales del ANSES. Hay muchos efectos de la motosierra, de la licuadora y demás. Fíjense, hay un dato, dice, los impuestos que acompañan relativamente al ritmo inflacionario, se ubica ganancias, un tributo que aporta el 20% de toda la recaudación, ¿no? También se destacó el impuesto a los combustibles, que tuvo un incremento real del 17% y representa un 3% del ingreso tributario. Lo cierto es que la recaudación de noviembre marcó la cuarta merma interanual consecutiva, lo cual lleva a analistas a plantearse si esta situación es una fase pasajera o si se trata de una tendencia estructural. La motosierra sigue activa, dice, como ha sido la tónica en los últimos meses. El mayor peso de los recortes estuvo en los subsidios a los servicios públicos, y en particular la energía y el transporte. Ese rubro real en octubre una merma del 3,2%. Así que ahí tenemos. En cuanto a los impuestos ligados al comercio, hubo una baja, se registró una caída del 8,6% en noviembre, aunque el gobierno aclara que hace un año hubo ingresos extraordinarios, y el IVA aportó
menos 5%. Ya pasamos a las noticias aquí en Ecomedios, en AM 1120, y también nos pueden estar viendo en ecomedios.com. Ya llega Matías Urtac con el informativo de la radio. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 20 grados 6 décimas. Alejandra Monteoliva asume hoy como ministra de Seguridad. La funcionaria destacó la gestión de Patricia Bullrich. Juicio Cuadernos finaliza la lectura de las acusaciones por los escritos de Centeno. Será este martes. Además, se abrirá el capítulo conocido como La Camarita, que investiga la supuesta carterización de la obra pública vial entre 2003 y 2015. Maduro asegura que Venezuela defenderá una paz con soberanía ante amenazas de Estados Unidos. El mandatario venezolano llamó a la participación ciudadana ante el despliegue militar en el Caribe. Deportes, fútbol, Estudiantes y Gimnasia disputarán el clásico en las semifinales de Clausura. La Plata será espectadora de un nuevo duelo entre el Pincha y el Lobo. En cuanto a la fecha, de momento no fueron oficializados ni días ni horarios, aunque está establecido que las semifinales se disputen el fin de semana del domingo 7 de diciembre. Son las 9 de la mañana, 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 77%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Trying to decide if I really wanna go out tonight. I never used to go out without you. Not sure, remember how to. Gonna be late, but all my girls gon' have to wait. Cause I don't know if I like my outfit. I tried everything in my closet. Nothing feels right when I'm not with you. Sick of this dress and these Jimmy Choos. Taking them off cause I feel a fool. Trying to dress up when I'm missing you. I'ma step out of this lingerie. Caught up in a bar with something haze. In that LA, with nothing but your t-shirt on. Ooh, with nothing but your t-shirt on. Hey, gotta be strong, but I'm really hurting now that you're gone. I thought maybe I'd do some shopping, but I couldn't get past the door. Bueno, son las 9 y 6 minutos, seguimos aquí en unas cuantas verdades, la temperatura está en 20 grados 6 y bueno, lo que hoy es noticia y está en todos lados es esta cadena
de cierres de empresas, de suspensiones, de despidos. El sector textil y el calzado están en franca crisis, pero también ayer se conocieron, por ejemplo, cierres de fábricas de ascensores como Cóndor en Ituzaingó o Camaco, una mayorista en Mar del Plata, y miles de empresas que están cerrando, ¿no? Que están suspendiendo personal, el caso Whirlpool, el caso Essen. Es como una cadena de piezas denominó que van cayendo. Vamos a hablar con otro referente de la industria, en este caso del calzado, que es Juan Pablo Pliauser, dueño de la marca de zapatos Rallys. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por llamarme. No, gracias a vos. ¿Vos ves una caída en cadena de pymes? ¿Crees que esto se agrava a medida que avanza el año o frena? Mirá, yo creo que es cada vez peor. En este momento, en lo que es la industria de calzado, está a un nivel en su capacidad ociosa del 80%. Prácticamente se trabaja en lo que es la industria, está trabajando 2 días a la semana, con suerte. Uh-huh. Hay muchas fábricas que están cerradas desde 2 semanas antes del Día de la Madre. O sea, eso es algo inédito. El Día de la Madre tradicionalmente es el mejor día de venta del año en lo que es el rubro calzado y marroquinería. Uh-huh. Y este año, por primera vez, 2 semanas antes, las fábricas ya estaban cerradas. Es increíble, ¿no? Entonces, es increíble. Ni siquiera esperaron a ver si podían repuntar en Semana Santa, digamos, digo, en el Día de la Madre. En Navidad, claro. Entonces, yo lo que veo es una perspectiva de cierre permanente, con el agravante de que hay todo un cambio cultural, este cambio cultural que se hablaba, que uno pensaba que era otra cosa. A lo que se está llevando es que la gente que prefiera estar metido en la timba financiera Uh-huh. que en el trabajo productivo y de generación de riqueza para el país. Y es increíble cómo convencieron a los jóvenes con este sistema de manipulación de datos que hace Santiago Caputo y toda una maquinaria basada en redes sociales y demás, y en fake news. Convencieron del versito de que la industria es subsidiaria, que la industria es prebendaria, que la industria es el cáncer. Y hoy hay muchos jóvenes, incluso hasta de clases medias bajas, que vos lo ves que no tienen muchas luces cuando hablan, ¿no? Porque la verdad, dicha sea de paso, cuando hablan en los videos, ¿no? Porque uno le llegan videos de todo tipo y muestran reportajes en la calle y demás, y la gente está quemada, la gente está confundida. Yo noto a la gente muy confundida. Lo que antes era indudable que era que tiene que haber trabajo, fábricas que abran las puertas y demás. Ahora te dicen, no, las industrias son todas prebendarias, hay que terminar con eso. Una cosa increíble, ¿no? Sí, vos estás hablando de gente que tal vez no tiene formación. No tiene formación, pero tiene información a través del celular. Sí. Claro, a mí lo que me preocupa es la gente que teniendo formación compra el discurso ese. Sí, totalmente. Porque lo grave es eso. Y es ahí donde se está formando la nueva grieta. Claro. Es la grieta entre el país productivo, entre el país que produce riqueza distribuida en todo el territorio, y un pequeño grupo que se ha hecho de un bienestar muy alto porque está en el rubro financiero o porque que se los trabaja en la justicia, que ganan sueldos altísimos. Está buenísimo que ganen sueldos altísimos, claro, pero no miran y no tienen idea de lo que está pasando o porque viven en ese país viven que del genera campo trabajo. de papá, viven del campo de papá y bueno, reciben mes a mes alguna dividendo, ¿no? Es indignante porque vos decís muy bien, esa clase instruida que no puede ver al otro, yo lo llamo los tilingos.
¿no? Es que es así. Los tilingos. Están los depredadores, que son los culpables, los que quieren depredar por una ideología, porque hay una ideología. Recién lo hablaba con Claudio Dreyer, seguramente lo conoces. Y decía, él decía, no, en este gobierno no ve la posibilidad que tiene. No es que no vea, lo que quiere es destruir la industria, porque creen que son prebendarios, creen que son parte del problema, creen que son subsidiarios, pero después subsidian a Mercado Libre, subsidian a Mirgo, subsidian a Globan, de la empresa del conocimiento, subsidian a un montón y además subsidian a los propios financistas, ¿no? Que les dan tasas y les dan tasas de interés altísimas para que hagan negocios a lo pavote, y esa economía también es subsidiada. Entonces nadie comprende y está todo el mundo confundido. Están los depredadores y los tilingos que no comprenden la maldad de los depredadores. Entonces van y votan, dicen, ¿no? Porque vienen los K, ¿no? Sí, lamentablemente hay una creación de siempre, ¿no? Del fantasma del otro lado, y cuanto más temor generan en la población, más crédito se dan ellos para hacer el desastre que están haciendo. Porque la realidad es un desastre lo que Juan están haciendo en este momento. Sí, no, es un desastre total, es una catástrofe, yo lo veo como una catástrofe. Te lo voy a mencionar porque a lo mejor, viste, el público se renueva. 150 despidos en Newsan, quiebra decretada en la Suipachense, 400 suspensiones en Electroluz, 175 suspensiones en Textil Lana, cierre de la sucursal Jaguar en Bahía Blanca, cierre de la planta Vulcano, estoy mirando y repasando. Ayer cierre de Caromar, una mayorista en Mar del Plata. Cierre de sucursal Jaguar en Bahía Blanca, decíamos cierre de planta Vulcano en La Rioja. Después tenemos cierre de planta Luxo en La Rioja, cierre de planta 50 despidos Dana en San Luis, empresa que vota al presidente. Después tenemos 220 despidos en Whirlpool, 35 en Essen, 600 suspensiones en Georgalos. Bueno, después se supo también de otros despidos en el día de ayer, ¿no? De Cóndor. Vos fíjate, los nombres que vos estás nombrando son todas marcas de alta competencia. O sea, no son marcas que no compiten en el mercado o que son improvisados. Son empresas, señoras empresas que están dispuestas a hacer inversiones altísimas como Whirlpool. Whirlpool hace unos meses había hecho una inversión de 30.000 millones, creo, y ahora dice cierra y me pongo a importar. O sea, Una ridiculez absurda, Pero lo grave no es solamente que importan. Lo grave es que en Argentina no hay mercado. Yo te voy a contar una experiencia. Yo conozco marcas, ¿sí?, de ropa que se pusieron a importar calzado. Algunas marcas de esas eran clientes míos. Sí. A mí me están llamando, me están diciendo, Juan Pablo, si te doy parte del stock que tengo, ¿vos lo podés ubicar entre tus clientes? Eso significa que lo que importaron no lo están vendiendo. No lo están vendiendo. Y claro, porque se termina el consumo. Si vos haces un despido en cadena de los trabajadores, se te va deprimiendo el consumo, porque los trabajadores dejan de consumir. Y eso lo sufren después las marcas, y lo sufren el comercio, y en definitiva lo sufre la industria, y tienen que cerrar por falta de consumo. Y cuando importan, tampoco hay consumo, es decir, no va a haber consumo ni para lo producido en la Argentina ni para lo importado. El único consumidor que se beneficia con que te baje un 20 o un 30% el lavarropas es el que gana más de 5 millones por mes, que va a comprar lavarropa. El otro no va a comprar nada, no tiene para comprar, tiene que gastarla en otra cosa. Ahora, ¿cómo explicás vos que el combustible aumente cada 18 días? Y bueno, o sea, es el modelo, ¿no? Está bien, pero es un modelo que afecta a la logística. Al afectar la logística, porque hace que los productos se encarezcan al distribuirlos por todo el país, y que la materia prima, cuando llega
a las pequeñas industrias del conurbano bonaerense, rosarino, cordobés o mendocino, o sea, sea disfuncional el precio del flete, agrava más la situación de poder hacer costos competitivos. Entonces, ¿cómo se entiende? Dicen que la inflación es el peor impuesto, pero justamente lo están promoviendo desde el gobierno, el impuesto al combustible, que afecta absolutamente a toda la materia prima. Entonces, afecta también a la distribución y a la comercialización. Y a todos los que que consumen, y a todos los que venden y distribuyen y transportan mercaderías y después tienen que ponerlas en la góndola, ¿no? Es raro, ¿no? Fíjate, yo te voy a decir, por ejemplo, los canales oficiales en este momento, mientras nosotros estamos hablando de estos programas que son esenciales del país, te menciono dos canales oficialistas sin mencionar los nombres, para no quiero tirarme contra ellos. Uno está hablando de cómo armar el arbolito en las fiestas, ¿no? Y el otro está hace una hora por lo menos con el escándalo de Chiquitapia, ¿no? Chiquitapia es el gran distractivo para el periodismo bien pensante, el periodismo libertario, y también te muestran en otro canal bien pensante cómo podés comprar guirnaldas para el arbolito. Fíjate al nivel de degradación que ha llegado el periodismo, ¿no? Con este drama, con esta tragedia, estamos viviendo una tragedia social subterránea. Y yo te digo, Juan Pablo, que nos conocemos hace bastante tiempo, Pablo Plauser, estamos hablando con él, con el dueño de una de las mayores fábricas de calzado, Rallis. Es increíble que no la quieran ver o que la quieran tapar incluso, ¿no? Mira, hay 500 despidos en San Nicolás, en su mayoría de la empresa Techint. Los medios masivos no se ocuparon del tema. No se ocuparon del tema. Están cayendo laburantes como pieza de dominó. Milei no ha dicho nada de los despidos de San Nicolás. 500 pibes en Techint, y nos tenemos que enterar por los diarios locales. Y estás hablando de una empresa sumamente eficaz, porque exporta a todo el mundo. O sea, si las empresas eficaces tienen que despedir gente o se les tiene que perdonar el no pago de impuestos, como a una que mencionaste antes, que no ha pagado cargas sociales, yo digo, a ver, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es el plan o cuál es el desplan? Claro. ¿No? Porque evidentemente si no reciben dólares del FMI, el plan no funciona. ¿Cómo sigue esto? Esa es la pregunta que te iba a preguntar o que te iba a hacer. Creo que esto sigue o debe seguir sin ellos. Es decir, hay que pensar que ellos, esta clase política, ya directamente está terminada, está perimida, no funciona más. Todos los que hoy dicen que ganaron elecciones son monstruos con pies de barro. Milei sacó 14 millones de votos en el balotaje del 2023 y ahora lo votaron 9 millones de personas. Perdió 5 millones de votos que lo habían votado y solamente 1 millón de los 6 que había votado Juntos por el Cambio y que lo apoyaron, y 6 millones que lo apoyaron a Milei, solamente 1 millón se fue con el voto núcleo. Milei solamente sacó 1 millón o menos de votos más que en la primera vuelta del 2023. Llegó a la segunda vuelta con 14 millones, hoy tiene 9 millones. Es decir, quiere decir que la gente no está contenta. Juntos por el Cambio, que también sacó unos 6 millones o 7 millones de votos en el 2023, 7 millones de votos, hoy prácticamente está destruida y está dividida en millones de parcelas. Es decir, hay una clase política que ya se fragmentó, se gobierna.
El peronismo ni hablar, está en su propio problema. ¿No crees que hay que armar una sociedad de grupos civiles, de grupos empresarios, de gente de bien, de gente de sectores productivos, de sectores sociales, incluso de muchos sectores que tienen que ver con el Estado, que puedan, digamos, representar un movimiento productivo, federal, humanista y laboral? ¿No crees que llegó la hora de eso? Mira, yo creo que no solamente llegó la hora, sino que tenemos la obligación moral de que se forme lo que vos estás diciendo. Ahora, para formar eso, es necesario formar desde la virtud. No se puede hablar ligeramente de valores, como han hablado estos libertarios, de valores, supuestamente de gente de bien. Son gente de bien, no bien. Pues la realidad es que lo que diferencia realmente el bien común de estos personajes es alguien que busque lo virtuoso. Claro. Y el que busca lo virtuoso está atento a las necesidades del prójimo. Exactamente. ¿Entendés? Cuando se busca solamente satisfacer y enriquecer a un sector de la sociedad que por lo general tiene que ver con el tema financiero, ¿sí? Lucrativo, que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la distribución de la riqueza en todo el territorio. Entonces, es necesario, insisto, en ir por la virtud. Mientras no haya realmente un sistema virtuoso de política, va a seguir siendo todo corrupto, corruptible, porque vos fíjate, algo sentido común, no se bajó ningún impuesto. Claro. No se bajó ningún impuesto. Bueno, cuando vos con todos los millones de dólares que recibieron del exterior, no se bajó ningún impuesto. Entonces es imposible que podamos competir, no con China, que podamos competir con Paraguay, con Bolivia. No podemos competir con ellos, con nuestros hermanos países limítrofes. No se puede competir. Cuando vos hablabas... Porque la matriz impositiva... Sí. Sí, terminá. No, la matriz impositiva en Argentina es imposible. Es imposible. Uno tiene que trabajar 10 meses del año, ¿sí? Pagando impuestos, y los otros 2 meses ver si llegás a tener algo que justifique el trabajo. Por eso, cuando hablas de lo virtuoso, a mí se me vino a la cabeza algo que venimos diciendo siempre, ¿no? Que que el sector productivo está asfixiado de impuestos, está asfixiado de una carga tributaria absurda, ridícula, delirante, mientras que hay otro sector de la economía que no paga impuestos por 28.000 millones de dólares, ¿no? De ese sector hay la mitad por lo menos que podría pagar impuestos. Hay otros sectores que no convendría a lo mejor ponerle impuestos porque matarías a sectores vulnerables o a la alimentación o a algunas asociaciones civiles, etcétera. Aunque habría que ver si algún impuestito podría llegar a pagar, ¿no? Pero más allá de eso, hay sectores que claramente están beneficiados de manera injusta y desproporcionada y se podrían recuperar la mitad de esos recursos que se pierden, que son 15.000 millones de dólares aproximadamente, y cambiás la Argentina porque le agregarías un 15% al presupuesto para tener políticas virtuosas, es decir, bajar impuestos, bajar retenciones para que exporte más, el campo, bajar impuestos para que el zapatero produzca más zapatos y contrate más personal, bajar cargas patronales para que no sea tanto problema contratar en blanco a la gente, subirle a los jubilados, subirle a la clase media, a los médicos, a los militares, a los educadores, a los docentes, primero para que generen profesionalmente un buen servicio de educación y de salud, y además para que puedan tener un vuelco a la economía virtuoso que reactive el consumo. Hoy tenemos la Cámara del Juguete que está en alerta por importaciones y por la caída del consumo, y los comerciantes, noticia de hoy, no registran el repunte esperado contra los hábitos de los menores de edad.
hoy está todo en caída, está en caída libre. Hay que lograr hacer funcionar la rueda virtuosa de la economía y no el ajuste brutal y permanente, que siempre trae más ajuste. Cayó la recaudación 9%. Lo que pasa es que cuando una economía está basada en el espíritu de la usura, es decir, de generar permanentemente necesidad para que el financiero se aproveche del productor, porque la realidad es esa, es imposible que esa economía prospere. Entonces, por eso, los grandes industriales, porque antes éramos los industriales chicos los que se veían imposibilitados de seguir tomando gente o tener obligados a despedir personal. Hoy están las fábricas no medianas, las fábricas grandes de Argentina están despidiendo de a 200, 300 empleados por mes. Totalmente. O sea, es un escándalo. Entonces, vos fíjate, cuando un sistema económico está basado en la usura, la usura, ¿dónde gana? En tu necesidad. Vos estás necesitado y el usurero se aprovecha de tu necesidad y te cobra intereses más altos, gana si vos estás asfixiado. Entonces, es curioso que ese espíritu se esté dando en este gobierno. Evidentemente, tiene la cultura esa arraigada en su forma de ser. Exactamente. Ahora, entonces vos crees... Fíjate que las tasas, dicen que bajan las tasas, pero las tasas no bajan. Las tasas de interés no están bajando. O sea, si supuestamente tenemos estabilidad, tener una tasa de interés del 50% es un abuso. Es un literal abuso. Claro, claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, no digan que son eficaces y que Argentina está... es un desastre. Lo que están haciendo es cuasi criminal, porque lo que están haciendo es destruir la industria nacional. Es una política económica antitrabajo. Absolutamente. Muy claro, Juan Pablo, te agradezco mucho este contacto. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Juan Pablo Pliauser, dueño de la fábrica de calzados Rallis, pasaba por unas cuantas verdades. Verdaderamente desastroso, ¿no? El panorama que estamos viendo y que describía también Juan Pablo Pliauser y antes también Ricardo Dreyer, ¿no? De la Cámara de la Indumentaria. Vamos a confirmar lo que decíamos recién. La recaudación fiscal de noviembre totalizó 15,6 billones, de manera que registró una caída real del orden del 8,6% respecto a igual mes del año pasado, según los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el ARCA. La variación interanual de este mes continúa viéndose afectada por la base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre del 24, informó el ARCA, al indicar los términos nominales de los ingresos que crecieron 19,7 contra una inflación del 31%. Vale decir que aún con motosierra, aún con licuadora, aún con con un recorte brutal del gasto público, no van a poder detener el ajuste, porque si sigue cayendo la recaudación, seguirán teniendo que hacer ajustes. Ya lo dijo el gobierno, van a ajustar un 10% del Estado, todavía no explicaron cómo. Mientras tanto, la hermana del presidente, Karina Milei, ya lanzó la reelección de Javier Milei para 2027 y está transmitiendo a las fuerzas del cielo y a los sectores libertarios afines que van a ser muy duros con aquellos que dentro del mundo libertario expresen opiniones propias. O sea, se viene una persecución interna. Son las 9:30, 9:30 minutos. Nos vamos a la última tanda de unas cuantas verdades. Seguimos aquí, como siempre, hasta las 10 de la mañana, con este programa lleno de verdades, unas cuantas verdades. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Informate en ecomedios.com.
Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañaron a Mariano Barrio en Unas Cuantas Verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. En Entre Ríos nada no las baja, porque siempre es temporada alta. Altas termas, altas tardes en el río, altos carnavales, alta diversión. Viví alto verano en Entre Ríos. Entre Ríos Turismo. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Este verano te hace falta Tigre. El sol, el río y las islas te esperan para desconectarte y disfrutar cada momento. También paseos, naturaleza, cultura y gastronomía en un entorno único a solo unos minutos de Buenos Aires. Viví el verano como nunca. Tigre, municipio. Son las 9:33 en la República Argentina. La temperatura 22 grados 9. Seguimos en Unas Cuantas Verdades. Nos pueden escuchar a través de AM 1220 o a través de nuestro streaming ecomedios.com y se escucha y se ve perfecto. Crece el escándalo con Chiquitapia. Mientras que hablábamos durante la mayor parte del programa de las penurias reales que tiene la gente, de la economía y los problemas reales que sufre la gente y que sufre la economía, porque tal vez vos que estás escuchando digas, a mí esto no me toca. Bueno, estás entre el 5 o 10% de gente que puede consumir con total amplitud. Pero sabe que el hecho de que el 90% esté sufriendo problemas de consumo, despidos, suspensiones, incertidumbres, crisis familiares, eso en algún momento te va a tocar. En algún momento te va a tocar. Aunque sea, en algún momento te va a tocar porque puede ser que esa fuerza se congregue en un frente populista que en un día te quite al gobierno que a vos tanto te gusta. Así que creo que la derecha debería ser un poco más inteligente, es decir, la centro derecha y ojo que yo me considero una persona, digamos, conservadora, si se quiere. Algunos en algún momento de mi vida me dijeron que soy de derecha, pero la verdad es que si el centro derecha es inteligente, tiene que ocuparse de ese 90% que no consume, porque ese 90% que no consume un día puede traer a una fuerza populista. Esperemos que no, esperemos que la alternativa que se conforme sea una alternativa de ciudadanos libres, de ciudadanos pensantes, de ciudadanos con sentido común, de sectores productivos que se amalgamen entre sí, de gente que esté pensando en lo federal y también en lo laboral, en lo educativo, en la formación laboral, en la redistribución tributaria para que paguen impuestos los que no pagan y paguen menos los que pagan y se pueda reactivar y se pueda llevar adelante un proceso virtuoso de la economía, con creación de puestos de trabajo, pero con creación de trabajadores, con creación de nuevos trabajadores en el sistema, ¿no? Tiene que llegar gente sana,
¿no? Porque, cuidado, por ahí celebrás hoy que te compras unas zapatillas baratas porque vienen de China, o te compraste un celular barato porque viene de Indonesia, o porque compraste más barato algún artículo, pero no te estás fijando que se está formando un 90% de gente resentida, de gente enojada, de gente que no está dentro del sistema y que puede llegar a canalizarse por esos gobiernos que a vos tanto no te gustan, que a vos tanto odiás, ¿no? Entonces no le sirvan en bandeja el gobierno que viene al populismo. Ojalá que la Argentina salga por la vía virtuosa, ¿no? Y no por la vía enferma, como hasta ahora nos ha tocado salir. Yo tengo una gran fe que haya una mayoría social que pueda ver a tiempo que esta grieta es absolutamente prefabricada, que es armada, que es, digamos, premeditada por sectores que además responden todos al mismo poder económico, los libertarios y los peronistas. Cuando vos le mirás, sus amigos, los que lo financian, son los mismos, son una casta que se divide en el poder entre izquierdas y derechas, y todavía a la democracia argentina nunca llegó un ciudadano normal, un ciudadano que venga a hacer las cosas bien y no a cumplir los deberes de una casta política. Esto es lo que deseo para la Argentina. Ojalá que esta experiencia no termine en otra decepción. Bueno, seguimos, porque decíamos anteriormente que teníamos más información sobre el Cheque Tapia. Claudio Cheque Tapia es lo que hoy se está, digamos, el tema que hoy se está hablando en todos lados. Hay investigaciones para todos los gustos. Estoy acá buscando una información que teníamos en punta, que tiene que ver justamente con que crece el escándalo con Cheque Tapia, porque ahora lo denuncian a dos supuestos testaferros por lavado y usan un tuit de Tevez como prueba. La presentación la hizo Elisa Carrió junto a dos dirigentes de la coalición cívica. Apuntan a un monotributista y a una jubilada por la compra de una impactante mansión en Pilar. Fíjense que Elisa Carrió decidió meterse de lleno con el escándalo judicial que salpica a Claudio Cheque Tapia y denunció a dos personas por el presuntos testaferros del hombre que maneja los hilos del fútbol, junto al presidente de la coalición cívica de Pilar, Matías Joffe, y al legislador porteño Facundo del Gaiso. Vamos a llamarlo Matías Joffe para mañana. Matías Joffe está trabajando el tema Cheque Tapia, hay que llamarlo. Y el legislador porteño Facundo del Gaiso, lo hemos llamado otras veces, pidió que se investigue a Luciano Nicolás Pantano y a Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, por la compra de una impactante mansión en Villa Rosa, en Pilar. Pantano y Conte, Pantano se llama incluso, encima de todo, ¿no? Y Conte son los dueños de Real Central SRL, una empresa que, según el escrito al que accedió Clarín, habría adquirido la propiedad compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.000 metros cuadrados, 100.000 metros cuadrados. Ustedes saben que una manzana son 10.000 metros cuadrados, estos son 10 manzanas aproximadamente, ¿no? La mencionada dirección correspondería, según surge de la información recabada, a una quinta de grandes dimensiones donde habría autos de colección, un aras de caballos de árabes y pura sangre de carrera, pistas de entrenamiento equino, helicóptero e instalaciones deportivas múltiples, según señala la presentación. Así que bueno, investigan una propiedad de testaferros del Cheque Tapia. Es tremendo lo que está pasando con el Cheque Tapia. Ayer finalmente Barracas Central, el club de Cheque Tapia, perdió 2-0 contra Gimnasia de Grima de la Plata, con lo cual no pasó a la semifinal del torneo de la Liga, pero ya estaba muy, pero muy observado, ¿no? Ya me parece que estaba demasiado en el candelero. Ayer entrevistamos a Ricardo Caruso Lombardi, que nos dijo, cuidado con el partido de hoy porque puede ser una tonga a favor de Barracas. Bueno, no lo fue. Pero bueno, justamente todas estas advertencias que hay en el fútbol argentino están sirviendo, por lo menos para que en el fútbol los referees se pongan los pantalones largos, ¿no?
Además, allanaron la financiera cercana a Chiquitapia, que congelaron todas sus cuentas y ordenaron secuestrar el celular de Vallejos. Se trata de Surfinanzas, de Ariel Vallejos. Allanaron la sede del Club Banfield, se hicieron de otros 19 procedimientos. Lo ordenó la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La Policía Federal Argentina allanó este lunes Surfinanzas de Ariel Vallejos, vinculado a Chiquitapia, y la sede del Club Atlético Banfield, por la denuncia de la semana pasada que presentó el gobierno de Milei. Se comenzaron al mediodía, continuaban al atardecer. Fueron ordenados por el juez federal de Lomas, Luis Aramella, y a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Se congelaron todas las cuentas Surfinanzas, se ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Vallejos, a quien se le buscaba y no tiene orden de captura, y de quien se ordenó secuestrar su teléfono celular para ser peritado. Atención, esto se viene para largo y para ir a fondo. Son 19 los procedimientos que realiza la Superintendencia de Investigaciones Federales. Todo esto tiene que ver con con el estado de tan alto perfil que tomó Chiquitapia por darle el torneo ganado a Central, a Rosario Central, hace 2 semanas, con un torneo inventado por la AFA. Le dieron ese torneo, ahí empezaron y se redoblaron todas las investigaciones, porque precisamente el gobierno ahora lo vislumbra como un adversario político. Chiquitapia tiene la protección a través de Pablo Tobillino, de Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. Algunos hablan también de vínculos con Sergio Massa, que también tiene vínculos Milei con Massa. Eso no querría decir nada, pero hay que ver qué tipo de vínculos son. Vínculos con intendentes de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. Chiquitapia estaría estudiando la manera de mudar la sede social de la AFA a la provincia de Buenos Aires para no ser inspeccionada por la IGJ. Bueno, hay una serie de cuestiones. Los operativos de ayer contra Ariel Vallejo se dieron en la causa que se inició por la denuncia del gobierno de Milei, presentada por DGI Arca, por una presunta evasión de impuestos de 3.300 millones de pesos. Mientras tanto, habló Elisa Carrió, ¿no? Siempre, cada tanto, habla Elisa Carrió. Después del fracaso electoral que tuvo la coalición cívica, yo les critico a los muchachos del centro, a los bien pensantes de la política, que si no arman fuerzas en donde puedan aprovechar las virtudes complementarias de cada uno. Si cada uno quiere ser primero en su lista, cada uno va a sacar el 1% de los votos, y vamos a seguir teniendo libertarios o kirchneristas, que ellos se juntan porque van detrás del poder, ¿no? En cambio, todos los del centro van detrás del bronce, van detrás del heroísmo, creen que ellos solos pueden salvar al planeta y al ecosistema y al país. Finalmente terminan presentando 10 listas, nadie cree que puedan ganar, con lo cual todo el mundo vota a las listas que pueden ganar, o el kirchnerismo o los libertarios en este caso. Anteriormente era el kirchnerismo o el PRO, pero las fuerzas del centro por lo general estaban dentro del PRO. Ahora, todas esas fuerzas que estaban en el PRO, que en la elección tuvieron alrededor de, en conjunto, unos 3 millones de votos, fueron en 20.000 listas diferentes. Entonces, cada una por separado no sacó ni un solo diputado. Escuchemos lo que decía Elisa Carrió. ¿Y cuál es el problema de la sociedad argentina? Que reniega frente a la verdad que se repite, reniega. Niega lo que ve y reniega de lo que ve. ¿Cuál es su mecanismo? Fuga. Fuga para adelante. No puede asumir lo que ve. Y como no puede asumir lo que ve, fuga para adelante. Con lo cual repite la historia. Cuando la historia se repite, se da cuenta y dice, ¿cómo no me di cuenta antes? Si estaba todo tan claro. Ahí viene a mí y me dice, Lilita, tenías razón. Esta sociedad es una sociedad de ilusión, no de verdad. Ilusión de la República, ilusión de federalismo, ilusión de modernidad, ilusión de desarrollo, ilusión de orden, ilusión de democracia. Lo único
en que no somos una ilusión es en la cultura. O que no fuimos una ilusión. Pero esa cultura, además de ser amplia, de ser generosa, de ser extraordinariamente amplia y reducto de las clases medias argentinas, no de sus clases altas, nos hizo débiles a su vez para enfrentar el presente, porque creímos que no íbamos a estar a la altura de nuestros padres. ¿Y por qué? Porque nuestros padres tuvieron que negar su realidad para nacer de nuevo en la Argentina. Entonces ellos también nos contaron una historia cortada, sobre todo a los que tienen base en la inmigración. Bueno, ahí estaba Elisa Carrió tratando de hacer un análisis de lo que pasa en la Argentina y de que la sociedad no capta, no percibe y solamente vive de ilusiones. Es una manera de mirarla, la realidad, y tratar de describirla con un tono tal vez algo literario, con mucho de poético, y está bien, pero en realidad el problema es otro. El problema no es que la sociedad no vea, el problema es que la sociedad, y hay que entenderlo de una vez por todas, para la política, la sociedad quiere que le marquen un proyecto de vida, quiere que le marquen un proyecto de desarrollo, un proyecto de cómo va a poder darle de comer a sus hijos, cómo mandarlos al colegio, cómo educarlos y cómo poder llegar a fin de mes y cómo poder ganar más plata a los que trabajan y ganar trabajo los que no trabajan. Y ninguna fuerza política, ni los que ganaron esta elección, ni los que la perdieron, le marcaron ese rumbo. Ni tampoco el centro, al que tuve el honor de ser protagonista, de intentar unir partidos del centro. Incluso hablé con la coalición, que tenía una buena actitud, quería unirse, la coalición cívica. Había otros que no quisieron unirse, como Ricardo López Murphy, que no quiso ninguna unión del centro. Había otros que también querían unirse, como como Roberto Kachanowski, como los radicales, como Graciela Ocaña, como Marcela Campagnoli, como el propio Oscar Sago, que era un militante de la Unión del Centro. Pero hubo un sector, básicamente Ricardo López Murphy, que dijo: pateo todo, yo no voy con nadie. Entonces provocó la diáspora y provocó que en Capital Federal hubiera 7 u 8 listas de centro. Lo mismo pasó en provincia de Buenos Aires, en donde también María Eugenia Talerico no quiso ni hablar con los radicales ni con Lilita, porque ¿cuál es el pretexto? ¿No? Son lo mismo de siempre, son todo lo mismo. Y bueno, sí, la verdad que sí, son todo lo mismo, pero si se dividen, obviamente, si no hay un armado inteligente, no hay manera de hacerle cosquillas al poder. No hay manera de hacerle cosquillas al poder. Lamentablemente es así. Y la impunidad va a seguir, porque lo que quiere la gente es votar a alguien que le dé una cierta seguridad. Esto va a seguir, el dólar va a seguir, los precios bajos van a seguir, la inflación va a estar más o menos controlada. Bueno, es lo que hay. Votemos esto porque del otro lado nadie me ofrece nada, me ofrecen listas cortitas, chiquititas, unipersonales. Entonces, este es el problema. No es que la sociedad no vea, es que no hay una clase dirigente que sepa hacerle ver a la sociedad cuál es el camino. No hay un líder que sepa pararse y hacerle ver a la sociedad por dónde tiene que caminar. Este es el gran problema que tiene la Argentina. Vamos a ver el video siguiente, que tiene que ver con algo que posteó Claudio Saboya, periodista de Clarín. Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, comprando un Rolex en Miami y reservando otro para el próximo viaje. Escúchalo, porque si no fuera trágico sería desopilante. Mi amigo Ariel. El tocayo. El tocayo. ¿Con cuál se está decidiendo, mi amigo? Tenemos una selección acá. Definitivamente. El Daytona 126-500 LN. Sí, señor. Estamos hablando de 30.
la pieza esa. Correcto. Y igual ese, yo ahora te lo seño para el próximo viaje, pero con la pinta azul. Quiere ¿Okay? que lo tenemos. ¿Listo? No, ya lo vamos a tener. Que lo tenemos la banda azul. Sí, señora. El strap azul. Perfecto. Perfecto. Igual estamos en comunicación, si eso ahora tomas el teléfono de Ariel personalmente. Si Ya, quieres no, ya me lo pasó. Bueno. Ya me lo pasó. Y ya ahí te conectamos. Muchas gracias. Amigo, un honor. Igualmente. Un honor Un honor muy grande tenerlo aquí en mi tienda hoy en día. De verdad que sí. Gracias, de corazón. Gracias a vos por la atención y muy amable ustedes siempre todos. A usted, mi amigo. Que Dios me le dé salud y felicidad siempre. Adoro. Sí, claro, ¿cómo no va a estar contento si le compré un Rolex de varios miles de dólares, ¿no? Y si le reservó otro. Ahí está Ariel Vallejo de Surfinanzas, que ahora cuando llegue a la Argentina ya no va a tener ni celular, porque se lo van a secuestrar y se lo van a revisar en la justicia, cuentas embargadas, investigaciones por todos lados, y habrá que ver dónde termina, porque Surfinanzas también se usó para canalizar dinero de la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, a través de Miguel Calvete. Bueno, ayer hubo violencia en el Senado. Algunos dijeron que fue la diputada, o mejor dicho, la senadora Florencia López, fue a usurpar un despacho. Otros dijeron que en realidad le impidieron entrar a su propio despacho y la manosearon, la agredieron. Miremos lo que fueron las imágenes y saquemos nuestras propias conclusiones. Esa es la senadora Florencia López, que intenta entrar, hay alguien que la saca, ella intenta entrar, estaba fajado el despacho, intenta entrar, hay un forcejeo con gente de seguridad, después ella acusó que la toquetearon, que cometieron abuso sexual contra ella. Bueno, pero este es el episodio que Florencia López denunció en la justicia penal porque ella dice que Villarruel la agredió y que le quiso prohibir la entrada a su despacho, que era el despacho de un ex senador que se va de la Cámara. Lo cierto es que la Libertad Avanza quiere quedarse con todos los despachos del Palacio. Los mejores despachos son los despachos del Palacio de la Cámara de Senadores. Esto también pasó en la Argentina y en la política. Así es, bueno, son las 9:54. Pausita y ya volvemos. ¿Está Alexis? Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana, seguimos en Unas Cuantas Verdades, aquí en Ecomedios, 22 grados 9, la temperatura va haciendo calorcito en la ciudad de Buenos Aires y ya llega el tiempo del panorama deportivo con Alexis Montiel. Racing venció a Tigre y pasa a semifinales. Amigos y amigas de Unas Cuantas Verdades, acá Alexis Montiel los saluda para poder charlar un poquito del panorama deportivo que tenemos en este día martes 2 de diciembre, actualizando lo que fue en el día de ayer, con el sufrimiento de los hinchas de Racing, con el corazón en la mano y con una definición infartante desde el punto del penal. La Academia terminó pasando a Tigre en los cuartos de final de este torneo Clausura 2025, preparándose para lo que van a ser nada más ni nada menos que las semifinales, porque ahora Racing tiene que enfrentar directamente a Boca en un partido que va a traer mucho, pero mucho repercusiones, y obviamente también contando un poquito cómo fue el partido de ayer de la Academia, donde en un primer tiempo no se sacaron las paridades, entre tanto el matador de Victoria dirigido por Diego Dabove para también los dirigidos de Gustavo Costas. En el segundo tiempo hubo un poquito más de intensificación de Racing, con un poquito de esquema donde se lo vio a Maravilla Martínez un poquito más retrasado, atrás abajo Martirena tratando de poder ensamblar con Rojas,
en los últimos minutos la Academia tuvo 3 oportunidades de poder tratar de abrir el marcador, pero el arco de Tigre lo tapaba muy pero muy bien el arquerito Zenobio, que finalmente fue una de las figuras del encuentro, y obviamente que el partido pasó a la largue, donde en la largue pasó de todo. Una expulsión primero que nada para el conjunto de Victoria, fue expulsado Arias, nada más ni nada menos que a los 5 minutos de la largue, y después en el suplementario del segundo tiempo fue expulsado por doble amonestación Martirena y Santiago Sosa, quienes son futbolistas muy pero muy de vital importancia para el conjunto de Gustavo Costas, que se va a quedar sin estos futbolistas previo al duelo con Boca en las semifinales. Pero en los penales se lució nada más ni nada menos que el arquero que pide selección. Mariano, estamos hablando del arquerito de Racing, estamos hablando de Facundo Cambeses, que pide selección. Lo mismo que pasa con Agustín Rossi, que para mí deberían ser amplios pero amplios candidatos que tengan que completar la lista del próximo Mundial para la selección argentina. Muy pero muy bien por Facundo Cambeses, que contuvo 2 penales, mientras tanto que el último penal para la Academia lo termina convirtiendo García, y así de todas maneras Racing termina eliminando a Tigre en lo que fue una definición infartante desde el punto del penal, accediendo a la siguiente ronda de este torneo Clausura 2025 en las semifinales. Muy bien, esto quiere decir que Racing va a jugar contra Boca seguramente el domingo en el Estadio de la Bombonera, una de las semifinales, y en la otra llave Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó de visitante a Barraca Central, el partido, el equipo de Claudio Chiquitapia. Y también va a haber clásico entre Gimnasia y Estudiantes, o sea, un clásico en una semifinal y un clásico en otra, un Boca Racing y un Gimnasia Estudiantes. Una liga que salió verdaderamente maravillosa. De esta victoria de Gimnasia de La Plata, a Barracas nos habla Alexis Montiel. Y ya que hablamos de clásicos, tenemos que comentar que finalmente habrá clásico platense, nada más ni nada menos que en las semifinales, porque un rato antes del partido entre Racing y Tigre jugaron Barraca Central frente a Gimnasia de La Plata en el estadio Claudio Chiquitapia, donde el conjunto del Lobo Platense terminó venciendo por 2-0, nada más ni nada menos que a Barracas, con 2 goles, primero que nada de Panaro y después de Torres. Fueron los anotadores en los 90 minutos que se terminó jugando este partido. Obviamente que era el partido del morbo, era el partido donde todos estaban directamente mirando qué podía llegar a pasar entre las decisiones de los árbitros, o por qué no un llamado del VAR al polémico árbitro Hernán Mastrangelo, como lo dijo Caruso Lombardi en el día de ayer charlando con nosotros aquí en Unas Cuantas Verdades. Pero finalmente Gimnasia termina ganando y termina accediendo por primera vez en mucho tiempo a unas semifinales de un torneo nacional. En este caso será al torneo Clausura 2025, donde tiene que jugar contra Estudiantes de La Plata, donde también se define mucho porque uno de ellos pasará indirectamente a la final del mismo torneo para poder disputarse en la provincia de Santiago del Estero. Estamos hablando en el Estadio Madre de Ciudades. Por ahora los clásicos serán así: Racing tendrá que jugar frente a Boca y Estudiantes de La Plata tendrá que jugar frente a Gimnasia de La Plata. Todavía no tenemos ni días, ni árbitros, ni horarios confirmados para lo que van a ser estos cruces, pero nada descarta de que sean entre el domingo y el lunes, que es feriado por el Día de la Virgen. Obviamente también esto condiciona muchísimo también a los operativos de seguridad de cada jurisdicción. Así que por ahora estos son los clasificados. Boca tiene que jugar frente a Racing y Estudiantes de La Plata tiene que jugar frente a Gimnasia de La Plata. Excelente informe de Alexis Montiel, dando toda la información y el panorama deportivo. Con esto ya nos fuimos, terminamos Unas Cuantas Verdades. Nos volvemos a reencontrar mañana a las 8 de la mañana aquí en Ecomedios, AM 1220. Quedan ustedes con La Trinchera, con Gustavo Tubio, con Raúl Vázquez y antes que eso con el informativo y las noticias a cargo de Matías Urtac. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana. Chau. Que tengan un buen día. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.